Empezamos. Bien, sigamos con Apocalipsis capítulo 1 y habíamos dicho que íbamos a estudiar en profundidad el versículo 7. El versículo 7, aunque parece, y lo habíamos leído y parecía en tiempos pasados, que es un versículo sencillo, habla de la segunda venida, y cuando leemos Apocalipsis capítulo 1, leemos el versículo 7 y seguimos leyendo de corrida nomás. Total, creemos que lo hemos entendido, ¿sí? En lo superficial es muy sencillo, que Jesús viene con las nubes y todo ojo le verá, es lo que creemos como adventistas, la segunda venida de Cristo, y que todo ojo le verá y los que le traspasaron también. Y bueno, y los malos se lamentarán de que Cristo venga, así sea, amén, y seguimos leyendo. Pero cuando vamos a la profundidad de ese texto, ya habíamos visto que para los testigos de Jehová viene con las nubes y todo ojo le verá, y ellos no creen, ya dijimos, en la segunda venida de Cristo así literal como nosotros creemos, no, la segunda venida de Cristo va a ser en espíritu. Porque nosotros no somos espíritu, vamos a hacer toda la vida cuerpo glorificado, pero vamos a hacer carne glorificada. Y la carne dice no puede verlo al espíritu. Entonces solamente una vez dijimos 144.000, de paso para que lo sepan ustedes, si alguna vez se encuentran como testigos de Jehová, sepan cómo defenderse. Solamente 144.000 especiales seleccionados que vemos en Apocalipsis en el capítulo 7 son los únicos que podrán verlo al Señor Jesús, porque los 144.000 van a ser transformados en espíritu, dicen ellos, ¿no? No existe fundamento bíblico, pero así creen ellos. Y dentro de su creencia, entonces dice que ellos lo van a ver a Jesús, que esta venida es simbólica. Y todo ojo le verá, está hablando de un fiel hijo de Dios, solamente él con los ojos de la fe. Es decir, la gran multitud, los millones de millones que se salen con los ojos de la fe, podrán verlo a Cristo, pero no literalmente, ¿no? Y uno le contestaba, y bueno, y lo que le traspasaron, y todo lo perverso, como dice acá, y lo que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él porque lo van a estar viendo. ¿Y qué ojos de la fe pueden tener los malvados? Y está hablando de los ojos de la fe, los 144.000, lo ven literalmente, y toda la otra multitud de millones de salvados solamente con ojos de la fe, de la imaginación, del creer, pero nunca en la vida lo vamos a ver a Jesús según los testigos de Jehová. Y bueno, acá dice que hasta los malos lo van a ver, y los malos no tienen fe, y se van a perder, y sabemos que es fe, ¿no? Fe no es creer nada más. Fe verdadera, que es creer y obrar. Largo de hablar, todo un sermón. ¿Qué es la fe? Todo un sermón. Y el sermón puede ser de 40 minutos, de 50 minutos, de 1 hora, de 2, de 3. Y ahora no vamos a hablar de la fe. Entendiendo lo que es una fe verdadera, los malos no van a tener fe y se van a lamentar cuando lo ven a Jesús venir en gloria y majestad. Y ya lo habíamos visto nosotros en la comparación de textos, que los malos serán aniquilados, serán destruidos. Entonces nos vamos a detener un poquito en la profundidad de este texto, porque aún nosotros como adventistas quizás no lo entendemos al texto. ¿Qué es lo que quiere decir? Hay una parte que la entendemos, que cuando Cristo venga por segunda vez a la tierra, tanto los buenos como los malos, ya lo hemos visto, lo van a ver a Jesús. Y Jesús decía en San Mateo, en el capítulo 24, verán al Hijo del Hombre que vendrá con grande poder y gloria, y lamentarán todas las naciones de la tierra, porque lo verán al Hijo de Dios. Y en ese gran espectáculo se verán a los ángeles de los 4 cabos de la tierra, norte, sur, este y oeste, de todo lado bajar los ángeles para juntar a los escogidos, que resucitan glorificados, transformados con vida eterna, y los vivos en un abrir y cerrar de ojos con un cuerpo glorificado, y todos son llevados por los ángeles para recibirlo al Señor en el aire. Después brota fuego de Cristo, ya habíamos visto, y envuelve a la tierra y lo destruye al planeta. Y el apóstol Pedro, ya lo hemos leído, decía que los cielos pasarán con un gran estruendo, y lo repite, y que todas las obras de la tierra serán quemadas, y todo eso verán la gente. Y hemos visto también en Isaías, en el capítulo 13, que decía que se admirará cada uno mirando a sus compañeros, sus rostros de llama, incendiándose. Y en Zacarías, hemos obviado algunos textos, dice que se consumirán con la llama que viene de Cristo, como dice el apóstol Pablo en Timoteo,
en Tesalonicenses, que Cristo vendrá en llama de fuego para destruir a los pecadores. Y en Isaías también lo dice, vendrá en llama de fuego, y que se incendiarán los rostros de los malos, y en Zacarías dice que se consumirán desde la cabeza a los pies, y que se consumirán sus ojos en sus cuencas. Así lo describe. Terrible, ¿no? Mientras estemos nosotros al lado de Cristo y veamos cómo brota de Cristo el fuego consumidor de su ira, aniquilando a todos los malos. Entonces lo malo se cumple, el versículo acá, aquí que viene con la nube. ¿Cómo se había ido Jesús? ¿Se acuerdan ustedes cómo se fue? En Hechos capítulo 1, cuando ellos estaban chorchos con Jesús, de repente se elevado Jesús, y mientras se iba, lo recibe a Jesús unas nubes. Y los ángeles ya no son los adventistas del séptimo día con su interpretación equivocada, ni son los testigos de Jehová, no nos interesa la interpretación de ninguno, son los ángeles los que los consuelan a los discípulos y le dicen, este mismo Jesús, así como ha sido tomado arriba en el cielo, del mismo modo volverá. ¿Y cómo se fue Jesús? De forma visible, personal, estaba hablando con ellos, de repente fue elevado, y una nube gloriosa, por supuesto, no una nube de estas que vemos nosotros, donde está preparándose una tormenta, vaya a saber, una nube extraordinaria, celestial. Los recibieron nada menos que a Jesús, que es el centro de toda la creación, semejante majestad sublime. Las nubes los recibieron, los ángeles le dicen, ese mismo que están mirando al cielo, ese mismo Jesús, así como se ha ido, del mismo modo volverá. ¿Qué quiere decir? Se ha ido y las nubes lo recibieron, tiene que volver con las nubes. ¿Y qué está diciendo acá? He aquí que viene con la nube. Y todo ojo le verá, porque los ángeles hablaron de literalidad. Así como lo han visto irse, del mismo modo volverá. Y acá se cumple el versículo en la parte sencilla, verdaderamente interpretada, que Jesús viene en gloria y majestad y aparece en las nubes de los cielos, con una nube gloriosa, acompañado de millones, millares de ángeles, con gran voz de trompetas y de coros celestiales y música que ni nos imaginamos celestial, de himnos, y viene a la tierra. Bueno, se cumple esa parte y los malos también lo van a ver. El tema es que ahora comenzamos a profundizar. Cuando dice el versículo 7, y todo ojo le verá. Entonces sí entendemos tanto lo bueno como los malos. Pero el problema está acá cuando dice, y los que le traspasaron. ¿Cómo le van a ver a Jesús los que le traspasaron? Y claro, comenzamos a razonar ya los adventistas, sentados imaginariamente en una mesa con la Biblia en la mesa. Y bueno, los que les traspasaron son todos aquellos que lo maltrataron a Jesús. La hermana White dice también, y los que le traspasaron los que le traspasaron a Jesús en las personas sus santos, que también fueron perseguidos y maltratados por causa de Jesucristo, eso que le traspasaron a los hijos de Dios. Pero ¿a quién lo traspasaron? Que dijo Jesús, si ustedes se acuerdan, en San Mateo, en el capítulo 25. Y bueno, Jesús dijo, porque tuve hambre, ¿se acuerdan? Y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui huésped y me recogisteis, o estuve en la cárcel y me visitaste, enfermo y me visitaste, etcétera, etcétera. Y bueno, y los santos le dirán, Señor, ¿y cuándo te hemos visto así? Y Jesús le dice, por cuánto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí me lo hicisteis. Y a los malos, ¿qué les dirá? Tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui huérfano y no me recogiste en la cárcel y no me visitaste, enfermo y no me visitaste, etcétera, etcétera. Y los malos también le dirán, Señor, nunca te hemos visto así. Por cuanto no lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, tampoco a mí me lo hiciste. Y uno van para la vida eterna y otro para la perdición eterna. Entonces, los que le traspasaron son aquellos personajes que lo traspasaron a Jesús directamente y también en la persona de sus santos. El Señor le va a decir, a mí me has dañado, a mí me has pegado, a mí me has torturado, a mí me llevaste al cadalso, a mí me llevaste a la hoguera, a mí me mataste. Todo lo que se le hace a los hombres, le hacemos a Jesús.
Entonces, allí se cumple en la persona de sus santos, se cumple lo que dice acá, que todo ojo le verá, pero también en lo impío, que en la persona de sus santos, digamos, lo impío, lo persiguieron a Jesús. Esos son también los que le traspasaron. Pero tenemos que entender algo, que cuando venga Jesús por segunda vez, hay un texto que muestra que todos los que están muertos no van a resucitar. ¿Sabían eso ustedes, hermanos, no es cierto? ¿Cómo podemos nosotros probar eso? Bueno, primero nosotros vamos a leer San Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. San Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. En San Juan 5, 28, 29, leemos así, versículos 28 y 29. Y esto es muy importante para todas las religiones que creen de otra manera y que creen en la inmortalidad del alma. Jesús dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Fíjense cómo nos da una gran lección a nosotros los adventistas, ¿no? O cuando damos estudios bíblicos nosotros y hablamos sobre la mortalidad del alma y cómo se les retruca a los que creen en la inmortalidad del alma. Y bueno, para aquellos Jesús muere, los creyentes mueren, y si son, por supuesto, creyentes, se van en alma al cielo, y están en alma. Y bueno, su cuerpo está en la tierra. Y entonces todos los santos están en la gloria. Pero, ¿cómo se prueba que todos los santos están en la gloria? Hay algunos versículos medio raros que hay que compararlo bien para entenderlo, y ellos se agarran de esos versículos. Pero acá Jesús dice, no os maravilléis de esto. Y le dice eso a los judíos porque ya los fariseos creían en la inmortalidad del alma. Esos judíos creían en la inmortalidad del alma. Y eso que le dice Jesús a los judíos nos dice también a nosotros, porque a través del tiempo los creyentes en Jesús, los cristianos, iban a creer que los santos que mueren están en la gloria. Y viene Jesús y dice, no se maravillen fariseos, no se maravillen católicos, no se maravillen evangelistas de toda la rama, no se maravillen de lo que le voy a decir. ¿Qué maravilla, Señor? ¿Qué estás por decir? Que va a llegar la hora que cuando todos los que están, en forma imaginaria, Señor Jesús, no sigas. Va a llegar la hora, yo sé lo que estás por decir, Señor, va a llegar la hora que cuando todos los que estén en la gloria te verán que vienes a la tierra. No, imaginariamente, ¿no? Y el Señor dice, no, ¿por qué me han interrumpido? Déjenme que continúe. No os maravilléis de esto porque llegará la hora que cuando todos los que están en los sepulcros, van a decir, mi papá y mi mamá y mi abuelita y mi abuelito y mis hijos no estaban en la gloria, no, en los sepulcros. Llegará la hora que todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. ¿Y desde dónde, hermanos? Si muchos han muerto en el mar, cuando venga Cristo en gloria y majestad, desde el mar van a escuchar la voz del Hijo de Dios en una velocidad que nosotros ni nos imaginamos, en una dimensión que ni nos imaginamos ante la orden de Jesucristo. Saldrán del mar, que fue su sepulcro. Y otros habrán muerto quizás en medio de una montaña, de un terremoto, pero muchos en los cajones de muertos, en los cementerios, y desde el cajón más extraordinario o del más humilde, todos los que están en los sepulcros, todos sin excepción, escucharán la voz del Hijo de Dios que les dirá, levántate. Y los que hicieron bien
Se abre el cajón, salen del mar, pero ¿cómo salen? Glorificados, resucitados, glorificados y con vida eterna. Y los malos, tal cual murieron, para condenación perpetua. Los malos salen de los sepulcros condenados para confusión perpetua. Pero todos escucharán la voz del Señor desde el sepulcro, lo dice Cristo. Dejemos de discutir con todas las confesiones religiosas y señores dirigentes, etcétera, etcétera. Uno para vida eterna, y así dice, y lo que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, pero transformados y glorificados, qué bello y hermoso, con vida eterna. Y los otros, para ver la condenación que les espera y ser destruidos después. Pero el tema es este, que Jesús dice que todos, pero ahora vamos a notar que en ese todo hay un tiempo diferente. Cuando venga Cristo por segunda vez, no todos van a escuchar la voz del Señor del sepulcro. Porque los malos que han muerto, ¿cuándo resucitarán, hermanos? Después de 1000 años. Y ahí escucharán la voz de Jesucristo. ¿A dónde está eso? Y bueno, tenemos que verlo en la Biblia. Entonces nos damos cuenta que Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7, no había sido tan sencillo. Y vamos a Apocalipsis, al capítulo 20. Apocalipsis, capítulo 20. Y noten, versículo 4, dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio, y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y esto ocurre cuando resucitan en la venida de Jesucristo, en la segunda venida de Cristo. Ahí resucitan todos los hijos de Dios, y entre los hijos de Dios van a estar todos aquellos que murieron, resucitan todos los que fueron mártires y murieron a través de todos los siglos, los hugonotes, los seguidores de Hus, de Wolf, de Calvino, de Lutero, y cuántos cristianos que han muerto a través de los siglos por su fe, abrazando el testimonio de Jesús. Resucitan, y si hace poquito han muerto algunos, también resucitarán, todos glorificados y llevados al cielo, hasta donde está Jesús, y después el Señor nos lleva al cielo. Y bueno, y de contado los que están vivos, todo transformado y glorificado, y vamos al cielo. Y vamos a estar 1000 años, el milenio sabático, dentro del misterio de los años, donde no sabemos exactamente los años perdidos, pero 6000 años va a tener el planeta de pecado, que eso lo conoce Dios, 6000, y entraremos al milenio sabático, los 1000 años de descanso en el cielo. Después de los 1000 años volvemos a la tierra, y ahí será la tercera venida de Cristo a la tierra. Y hay comparación de textos, pero como no estamos estudiando nosotros la profundidad de todo, es decir, toda la profundidad de la segunda venida de Cristo, nosotros vemos acá, sí, es necesario que lo conozcamos al versículo 7 y no tan superficial, y que lo leamos y sigamos leyendo y no lo hemos entendido nunca. Y hay muchos adventistas también que por no detenerse no lo han entendido y creen haberlo entendido. Hay una parte que la entendemos, que Jesús viene por segunda vez, y los hijitos de Dios resucitan glorificados, y los hijos de Dios, los que están muertos y los que están vivos, son transformados, y Jesús nos lleva, y creemos esa parte superficial nada más, aunque sea extraordinaria. Pero los malos muertos no resucitan. ¿Por qué? Sigamos leyendo. Porque mientras los hijos de Dios ya glorificados en ese milenio vamos a tener una tarea, vamos a ser reyes y sacerdotes, y se acuerdan ustedes que hemos leído en Pedro,
¿Por qué vamos a ser reyes y sacerdotes? Tenemos una misión santa y juntamente con Cristo vamos a considerar los justos juicios y castigos para todo lo que se perdieron. Entonces leemos el versículo 5 y noten que este versículo 5 nos lleva a la parte complicada de Apocalipsis 1:7. Porque si no estuviese el versículo 5 y el versículo 6, Apocalipsis 1:7 sería simple, se lo podría entender con mucha más facilidad. Dice el versículo 5, mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que se han cumplido 1000 años. Esta es la primera resurrección. Versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes eran sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Estos hijos de Dios, que han sido resucitados y glorificados y los otros vivos transformados, están 1000 años, estaremos, si nos salvamos nosotros, 1000 años, considerando los justos juicios de Dios y juntamente con Cristo determinaremos el camino, juntamente con el Señor Jesucristo vamos a determinar el castigo para los impíos. No perdamos Apocalipsis 20, pero vamos rápido a 1 de Corintios 6, y en 1 de Corintios 6, para algunos, que se encuentren quizá con un evangélico y el evangélico diga, ¿cómo están inventando eso ustedes que durante 1000 años van a estar en el cielo, el milenio sabático, el milenio de reposo, y vamos a estar juzgándolo a todos los impíos, perdidos, que estarán muertos? Y acá dice en el capítulo 6, versículo 1 y 2 y 3. El 1 no lo vamos a leer, porque está hablando de que no tengamos como cristianos problemas entre los santos. Pero el versículo 2 dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de este siglo? Esa es la tarea que vamos a tener nosotros en el cielo, y eso lo dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y nadie lo puede discutir, y no es un invento de la Iglesia Adventista. Está escrito. ¿No saben, dice el apóstol Pablo, que ustedes, nosotros, vamos a juzgar al mundo? A ese mundo perdido. Entonces, en ese milenio, somos reyes y sacerdotes, y nuestra tarea, ¿qué será? Con una dimensión diferente, ya glorificados de otra manera, con cuerpo angelical, como dice en 1 de Corintios 15, que no es el tema para saber cómo vamos a hacer, porque el apóstol Pablo hasta enseña cómo vamos a hacer y cómo va a ser nuestro cuerpo, cómo va a ser nuestro espíritu. Detalles da el apóstol Pablo, pero lamentablemente muchos adventistas ni lo conocen esos detalles, y hasta si uno le llega a decir a alguien, va a decir, no, es un invento tuyo. Hay muchos adventistas que dicen, no, ¿y de dónde has sacado eso? Y uno le dice, ¿te has cansado de leer la Biblia y nunca te diste cuenta? Y nunca se han dado cuenta. Quizás alguna vez podamos ver cómo vamos a hacer. ¿Cómo vamos a resucitar? ¿Quieren saber, hermano? Bueno, hay lujo de detalle en la Biblia. Y si no lo han visto, bueno, no saben nada, hermano. Saben las cosas elementales de los adventistas, y eso no puede ser que nosotros como adventistas, teniendo el privilegio tan grande de conocer cosas extraordinarias de la Biblia, no lo conozcamos porque no hemos estudiado, ni hemos sabido estudiar, ni hemos sabido jamás comparar texto con texto. Luego no podemos descubrir grandísimas verdades, porque no comparamos ni sabemos comparar. Y nos hemos quedado con la doctrina primaria, básica. No debe ser así. Y entonces el apóstol Pablo dice que vamos a juzgar, y lo dice en el libro de Apocalipsis, vamos a juzgar, vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio. Y vamos a juzgar en una dimensión desconocida, con otra mentalidad, diferente a la de ahora, y vamos a ver a todos los perdidos y estudiar qué pecado han cometido en su vida privada, de que han tenido uso de razón, todo lo que han hecho, lo que no han hecho, lo que han dejado de hacer, la oportunidad de los trabajos de Dios que Dios le ha dado para que se conviertan.
todo vamos a ver, sus pensamientos, sus intenciones y todo el interior de los perdidos, de millones de millones de millones de todos los seres humanos que se han perdido. Esa va a ser nuestra tarea. No sabéis, dice Pablo, que hemos de juzgar al mundo. ¿Y saben, hermano, a quiénes vamos a juzgar? Dice, ¿no sabéis que habéis de juzgar a los ángeles? Y por allí habían algunos adventistas que cuando yo daba los estudios bíblicos en la clase bautismal allá en la iglesia del centro, para algunos decían, ¿cómo lo vamos a juzgar a los ángeles? Bueno, hermano, por favor, cuando la Biblia dice vamos a juzgar al mundo, no está hablando de los buenos. ¿Quién va a ser el que va a juzgar a los buenos? El Señor Jesucristo es el juez, que va a decir, este entra y este se pierde. Si yo entro, ¿quién me tiene que juzgar si ya me juzgó el Señor? ¿Y quién tiene que estar viendo mi vida privada, vergonzosa y bochornosa? Nadie. Ya he sido aprobado por Cristo. ¿Y qué dice el Señor? ¿Cuál es qué cosas están escritas en la Biblia? Que nuestros pecados no vendrán a la memoria de Dios. Y hará alejar, así como está el oriente alejado del occidente, así hará alejar nuestros pecados el Señor. ¿A dónde termina el oriente y a dónde termina el occidente? Así nadie podrá jamás acordarse de nuestros pecados. O estar en el cielo y que vengan 2 o 3 ángeles conversando y diga, ahí viene ese pecador. Ese sabe lo que hacía, ¿no? Y mirá. Y llegamos justo nosotros y le dice, está llegando el hermano. No, hermano, el Señor deshace. Y alguna vez que podamos tener tiempo, estudiar un versiculito de hebreo. Y algo vamos a ver cuando veamos Apocalipsis 4 y 5. El Señor Jesús produjo el deshacimiento del pecado. Y vamos a hablar mucho del deshacimiento del pecado, que no es lo mismo que limpiar y perdonar. Entonces, hermanos, nosotros entramos al cielo como si nunca hubiésemos pecado y a nosotros no nos juzga nadie, ni el Señor nos va a juzgar, porque ya nos perdonó, porque ya deshizo los pecados de nosotros. Cuando estemos en el cielo, estos son seres que nunca pecaron. Ojo, cuanto más dirán los ángeles, estos son los privilegiados que han sido lavados por la sangre de Jesucristo. Y nada más, glorificados por haber sido lavados con la sangre de Jesucristo. Entonces a nosotros no nos juzga nadie. Y a los ángeles, bueno, ¿por qué lo vamos a juzgar? Decía yo en una de las clases bautismales a un hermano. ¿Cómo vamos a juzgar al ángel Gabriel que no pecó? O a los ángeles que no pecaron. Vamos a juzgar a todos los millones de demonios, la tercera parte de los ángeles que lo siguieron a Lucifer. Y vamos a juzgar a Satanás también. Entonces, esa va a ser nuestra tarea como reyes y sacerdotes durante 1000 años. Y ahí veremos los pecados que ha cometido el demonio, el ángel malo, desde que comenzó a pecar en el cielo, lo que ha pensado, lo que ha sentido, lo que ha mirado, lo que ha hecho, lo que ha hablado, y todo a través de los siglos, hasta el juicio de Jesucristo. Y vamos a ver los pecados de Lucifer, y esa va a ser la obra grandísima que vamos a tener durante 1000 años. Pero nosotros habremos resucitado, como dice el texto, capítulo 20, versículo 5, más los otros muertos, o sea que cuando Cristo venga por segunda vez, los otros muertos no tornaron a vivir hasta que se han cumplido 1000 años. Y ahora dice, esta es la primera resurrección. En el original griego, hermanos, no hay puntuación, comas ni punto, ni 2 puntos, ni nada. Se lee así. Vamos a juzgar y vamos a reinar con Cristo 1000 años haciendo juicio sobre los perdidos. Pero los otros muertos, los malos, no tornaron a vivir hasta que se han cumplido 1000 años. Y sin puntuación alguna, esta es la primera resurrección. Ahí tendría que comenzar el versículo 6, terminar en la parte donde dice años en el versículo 5, hasta que se hayan cumplido 1000 años, y tendría que terminar allí el versículo. Pero como los evangélicos, que son los que tradujeron las versiones, al no entender, pusieron una puntuación, dirá acá está cambiando de tema, y han puesto una puntuación donde no debe. El versículo comenzaría así: esta es la primera resurrección, bienaventurado y santo, ese sería el versículo 6.
Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Y qué quiere decir si dice primera resurrección? Que van a haber dos resurrecciones. Bienaventurado y santo el que resucita en la primera resurrección en ocasión de la segunda venida de Cristo, porque lo que resucitan en la primera resurrección trae los efectos que dice acá, versículo 6, la segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. O sea, viene Cristo y se produce la primera resurrección que resucita a todos los muertos, que salen glorificados, eternos, y los vivos transformados, y salimos a recibir al Señor en el aire, y el Señor destruye el planeta y los destruye a los vivos malos. Pero los malos muertos no resucitan, ni saben que Jesús ha venido por segunda vez. Resucitan en ocasión de la tercera venida de Cristo, cuando pasen 2000 años. Y en la primera resurrección nos da a nosotros vida eterna el Señor Jesús y no nos agarra la segunda muerte. Pero lo que no resucitaron en la primera resurrección, luego está hablando de que va a haber una segunda resurrección. En la segunda resurrección resucitan los otros malos, los malos que nunca resucitaron. Y en la segunda resurrección es para condenación. Entonces cuando Jesús dice, de cierto digo, no se maravillen de lo que le digo, porque llegará el momento en que todos los que están en el sepulcro, pero hay un tiempo, cuidado, que tenemos que separar. Los que están en el sepulcro, los hijos de Dios, escuchan la voz del sepulcro, del cajón, no desde la gloria. Se abre el cajón y saltará la tierra o el agua y salimos transformados. Y entonces, hermanos, hablamos ahora de los muertos. Los muertos también escucharán desde el cajón. ¿Qué cajón? Ya va a estar todo quemado. Pero no va a haber muerto que se le escape al Señor. Escuchará como sea. Si ha caído en el mar un montón de marineros en una guerra y se van a perder y lo comieron los tiburones. Y pasó el tiempo y ustedes saben, bueno, que los tiburones se mueren después y se deshacen en el agua. ¿Y a dónde están los átomos de ese marinero pecador? Al Señor no se le escapa nada. Cuando Él dé la orden, saldrá del mar el pecador y escuchará la voz, se juntarán. Y hay un estudio, en el Nuevo Estudio ahora, que está en Ezequiel, como el Señor con su espíritu junta todos los huesos, el polvo, la ceniza y los convierte en cuerpo. Otra vez no sé si me han leído ustedes. Para Dios es tan sencillo, hermano. Bueno, y entonces salen, escucharán desde el mar, desde las montañas, de un derrumbe tapado por lodo, porque ha sido en algún tiempo, en un derrumbamiento, lo que fuese. Todos los cuerpos se escuchan la voz de Jesucristo, levántate, pero en la segunda resurrección para condenación, qué triste. Hasta que se efectúa el juicio final. Hay cosas para estudiar que no lo vamos a ver, porque si no ya no estamos yendo de Apocalipsis 1, pero el versículo 7 me lleva a mí a ver todo esto. Entonces, todo el versículo 7 del capítulo 1 no había sido tan simple. Los malos, lo que le traspasaron, lo verán a Jesús venir por segunda vez en la tercera venida. ¿Me entienden ahora? ¿Y a dónde está? Cuando Jesús viene por segunda vez, para que no sea una interpretación antojadiza de los adventistas, no, que sea bíblica. En Tesalonicenses vamos a ver que cuando Jesús viene por segunda vez, en primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, y vamos a leer el versículo 16 y 17. Fíjense, hermano, pero detenidamente lo que dice. Leamos detenidamente. Porque el mismo Señor, o sea, el mismo Señor Jesucristo, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y en esa expresión, los muertos en Cristo resucitarán primero, tiene dos implicancias.
Uno, que cuando viene Cristo resucitan los muertos glorificados, transformados, y mientras nosotros estemos contemplando, como dice otro texto de San Mateo, que los ángeles buscan a los escogidos de los cuatro vientos del cielo, y si una familia ha sido desarmada por las circunstancias, porque padres estuvieron en Alemania o en Inglaterra y sus hijos desde jovencitos se fueron a Argentina y allí se multiplicaron y la familia quedó desparramada, vendrán los ángeles y a la velocidad del pensamiento juntarán a las familias. Los muertos resucitan primero y nosotros vamos a contemplar cómo los ángeles nos traen todos nuestros familiares glorificados, resucitados, glorificados, y en el momento en que yo estoy viendo eso, el apóstol Pablo dice que en abrir y cerrar de ojo, veo mi cuerpo transformado y glorificado y eterno, igual como los otros que salieron de la tumba. Pero al decir también primero, está mostrando también que van a haber otros muertos que no van a resucitar primero, van a resucitar después. Los otros muertos, los malos, no tornaron a vivir hasta que se han cumplido 1000 años. Pero en la primera resurrección, que es esta, que es para vida eterna, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados, ¿a qué? A recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Resucitamos, los ángeles juntan la familia y de repente somos elevados y el Señor está detenido bajito en el planeta Tierra, no toca la Tierra y vamos al encuentro de Él y de ayer un montón de textos que le hemos leído, brota fuego de la ira de Dios, consume el planeta y a todos los malos y a todas las obras hechas por los hombres. Solamente queda Satanás y los demonios vivos en un mundo totalmente destruido y oscuro durante 1000 años. ¿Y a dónde fuimos nosotros a recibirlo al Señor? En el aire. Y en la segunda venida de Cristo ya pasa y ahora viene la tercera. ¿Y ahora dónde está? En el libro de Zacarías. En el libro de Zacarías. En el capítulo 14, noten, en el capítulo 14 de Zacarías, en el versículo 3, versículo 4, leamos detenidamente, abramos los ojos y memoricemos, hermanos, memoricemos. Después saldrá Jehová, y ya sabemos que en el Nuevo Testamento se lo lee como Jesús al Jehová, y en el Antiguo como Jehová, como Jehová. Después saldrá Jehová y peleará con aquella gente como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de las Olivas, que está enfrente de Jerusalén, a la parte del oriente. Y el monte de las Olivas se partirá por medio de sí hacia el oriente y hacia el occidente, haciéndose un muy grande valle. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el mediodía. Esa es la tercera venida de Cristo. Jesús viene adelante como Jehová y en el monte, en ese monte que está hablando de Jerusalén, se va a abrir y se va a hacer un grande valle. Y los pies del Señor, al tocar ese monte, cede y se hace un valle terrible. Y donde Él pisa queda todo glorificado. Y ahí sí toca el Señor este planeta. ¿Y por qué toca y se hace un valle en Jerusalén? ¿Y es un invento de los adventistas? No, vayamos a la comparación, porque acá estamos viendo un texto. Y alguien podría decir, che, pero eso es antojadizo. No, hermano. Volvamos a Apocalipsis. Y en Apocalipsis, veamos qué va a pasar. Viene el Señor, pisa el monte, la zona de Jerusalén, y dice el versículo 1, capítulo 21.
Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, que eso va a ocurrir después. Porque el primer cielo y ese versículo 1, ¿no? La primera tierra se fueron y el mar ya no es. Eso ve Juan, que después ocurre esto, pero acá hay un orden que después entra el Señor a explicarlo en el capítulo 21, pero la parte importante que está relacionada con Zacarías 14, versículo 3 y 4, dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad Jerusalén nueva que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esa gran Jerusalén, en ese valle que forma el Señor, pisa la tierra que está toda contaminada, ¿no? Después viene Cristo por segunda vez, queda todo destruido por la ira de Dios, todos los malos, por supuesto, aniquilados, los vivos malos aniquilados y todos los que estaban en las tumbas desaparecidos con ese fuego consumidor, y los demonios se pasean por esta tierra durante 1000 años. Y nosotros, si nos salvamos, bueno, en el cielo. Después de los 1000 años, volvemos a la tierra. Y en aquel entonces viene el Señor adelante, pisa la zona de donde está el Jerusalén actual, que no sirve para nada, va a estar destruido. Pisa el monte ese y se hace un gran valle, y ahí desciende la Jerusalén hecha por Dios. Y en todo el capítulo 21 no lo vamos a estudiar ahora, lo vamos a estudiar después, cuando lleguemos al capítulo 21. Se hace un valle enorme y viene la santa ciudad, que es una dimensión más o menos de 2000 kilómetros y pico de ancho, por 2000 kilómetros y pico de largo, por 2000 kilómetros y pico de alto, no porque sea un cubo, como creía un hermano, sino que la torre, la cúspide, será de 2000 kilómetros y pico según las dimensiones apocalípticas, y allí estarán todos los salvos, y vendrá Cristo primero, de ahí abre ese grande valle, forma ese grande valle, desciende la Jerusalén celestial, y ahí se forma un campo, que dice en otro versículo, un campo donde está la ciudad, rodeando a la ciudad amada, donde están todos los santos paseándose. Alrededor de la santa ciudad, todo glorificado, y fuera de su límite, el planeta todo contaminado con los demonios y con los millones de toda la época que van a resucitar, rodeando al campo de los santos, y eso está escrito, lo vamos a ver más adelante porque ya nos vamos a desviar. Entonces, fíjense que cuando habla de la segunda venida, el versículo 7 de Apocalipsis 1 y de la resurrección, hermanos, no había sido tan sencillo, ¿no? Tenemos que ir a una serie de comparaciones de textos. Y ahora no termina ahí. Ahora hay una resurrección especial, hermanos. ¿Conocen ustedes la resurrección especial? ¿Cuántos conocen la resurrección especial? ¿Y con qué versículo probarla? Porque los adventistas hablamos de una resurrección especial. ¿Estarán de acuerdo los evangélicos? No. Los evangélicos creen en el arrebatamiento, ¿no? Todos, que va a venir el Señor y nos va a llevar, vamos a desaparecer. Y no es así. Pero, ¿cómo sabemos que hay una resurrección especial? Y bueno, vamos a ver. En el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, ustedes van a notar una peculiaridad. En el libro de Daniel, en el capítulo 12, noten, hermanos, ¿no? Qué profundo que había sido el versículo 7, ¿no? Porque está hablando de una resurrección también especial acá. En el capítulo 12, está hablando ya de los últimos acontecimientos cuando se acabe el tiempo de gracia. Cuando venga una tercera guerra mundial y semi-aniquile este planeta. En aquel tiempo, dice, se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todo lo que se hallaren escritos en el libro de la vida.
Es decir, que cuando se acabe el tiempo de gracia, porque Miguel, que es Jesucristo, y no vamos a entrar a probar con comparación de texto con texto, porque están los testigos de Jehová que dicen que Jesús no es Miguel, y hay otro evangélico también que dicen que Jesús no es Miguel. ¿Cómo podemos probar nosotros que es Miguel? Y bueno, con una serie de comparación de texto con textos. Pero no estamos estudiando sobre quién es Miguel. Pero Miguel es Cristo, que está en el santuario, deja el santuario celestial, el Señor, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cuando Jesús deje de abogar por la raza humana. Un tiempo de angustia cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo, de todos los acontecimientos que van a producir cuando se acabe el tiempo de gracia, la Tercera Guerra Mundial, la semidestrucción del planeta, explosiones nucleares, las plagas, catástrofes de todo tipo, más terremotos, más inundaciones y cuántas cosas. Y vendrá un tiempo de angustia terrible, que Cristo dice un tiempo de angustia tan grande que nunca ha sido ni será, y si aquellos días, dice, no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, ni la carne de una cucaracha se salvaría si Jesús se demorase. Pero por amor a los escogidos, dice él, aquellos días serán acortados. Pero dice que va a ocurrir algo extraordinario. En ese tiempo será libertado todo lo que se haya escrito en el libro. Y dice el versículo 2 algo muy significativo, que si lo leemos de corrido tampoco lo vamos a entender. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Hermanos, no sé si se dieron cuenta de lo que dice el texto. Y a lo mejor lo hemos leído y decimos, sí, ¿cómo no nos vamos a dar cuenta? Noten, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Sí, hermanos, ese muchos está perfecto, porque cuando venga Cristo, no todos van a ser despertados para vida eterna, ni siquiera para condenación. Porque ya vimos que los malos van a ser despertados después de 1000 años, para condenación nada más. Reciben la segunda resurrección y a ellos sí le agarra la muerte segunda. Pero los que resucitan en la primera resurrección no le agarra la muerte segunda. Pero hermanos, al decir mucho de los que duermen en el polvo, sí, porque no todos se van a salvar. Entonces está muy bien lo que dice acá el ángel Gabriel, porque es el ángel Gabriel el que está explicando acá, ¿no? Y el ángel Gabriel no se equivoca jamás. Es un verdadero ángel que no se equivoca. Muchos de los que duermen, la cantidad X de hijos de Dios que han muerto, resucitan. Pero nos encontramos que dice, muchos de los que duermen en el polvo, unos serán despertados para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Cómo? De los perdidos, muchos van a resucitar para confusión perpetua y para perdición, que quiere decir que va a haber una gran cantidad que no van a resucitar jamás y han pecado como han querido y no van a resucitar para ser condenados. Y muchas veces uno lee el texto y ni cuenta se da. Bueno, la Biblia, cuando uno compara texto con texto, arroja tantas luces y verdades que así como estamos muchos días con el Apocalipsis 1 nada más, porque un versículo nos lleva a otra verdad y a otra verdad, y cuando la leemos superficialmente, cuando creemos que hemos entendido, nos damos cuenta que no hemos entendido nada. No sé si se dieron cuenta. Muchos de los que duermen en el polvo, sí, porque no todos van a resucitar para vida eterna, está muy bien la palabra muchos, pero cuando habla de los malos, es que todos los malos van a resucitar para ser condenados. No va a haber un solo malo que no resucite para ser condenado. ¿Por qué dice muchos de los malos? Porque acá está hablando en un tiempo cronológico, inmediato. Cuando Jesús se levanta, entonces viene una gran angustia. La angustia es provocada por la Tercera Guerra Mundial, por la catástrofe, por las 7 plagas, por todas las cosas que van a ocurrir. Y ahora viene una resurrección especial. Y ahí está también lo que le traspasaron a Jesucristo. Los más perversos, un grupo de perversos, muchos de los perversos,
van a resucitar cuando Cristo venga por segunda vez a la tierra, para verlo glorificado, ver a todos los santos que ellos han perseguido durante 1260 años, más el famoso periodo de los 1260 años de la persecución de la Iglesia de Roma, más los otros perdidos que hayan sido muertos, perseguidos, torturados y muertos, y ver cómo Jesús viene y cómo esos santos son glorificados y se van con su Maestro, con el Cristo que han pregonado y que dieron su vida por ese Cristo. Y lo verán ese Cristo venir en gloria y majestad, pero son muchos, no todos. Por eso este texto está demostrando lo que nosotros creemos, que hay una resurrección especial que ocurre en la séptima plaga. Hay un predicador X, que por respeto no lo menciono, que dice, que en la quinta plaga viene la resurrección especial. No, hermanos queridos, en la séptima plaga. La hermana White lo dice bien claramente en primeros escritos, y la hermana White lo dice claramente en el pastor Chais, que escribe Preparación para la crisis final, y también está en el conflicto de los siglos, en la séptima plaga. Y sin llevarnos de la hermana White, en la Biblia está clarito que esto ocurre cuando ya terminó todo, cuando se acabó el tiempo de gracia, y a la finalización, cuando está hablando de la resurrección, y la resurrección va más allá de la séptima plaga. La resurrección, ¿qué resurrección? O sea, hay un grupito que resucita antes de la séptima plaga, antes de que termine la séptima plaga. La séptima plaga se inicia con una resurrección especial y con una serie de eventos que marcan que es la séptima plaga, que es la liberación de los hijos de Dios de la sexta plaga, que es el decreto de muerte para los hijos de Dios. Cuando ellos nos quieran matar por causa del sábado, según Apocalipsis capítulo 16, según Apocalipsis 13, interviene el Señor y destruye a los malvados. Y entonces resucitan, pero antes de que Él destruya a los malvados, resucitan una multitud de malos para verlo a Jesús venir en gloria y majestad, y a los siervos de Dios resucitados, los siervos de todas las épocas, y ese grupo de malvados de todas las épocas resucitarán para ver el daño que le hicieron a todos aquellos que bajaron a la tumba perseguidos y torturados, y viéndolo al Señor que ellos tanto pregonaron, y lo que le traspasaron a Cristo y lo torturaron a Cristo directamente, y los judíos que rechazaron a Jesucristo también lo van a ver glorificado en gloria y majestad en esa resurrección especial, y después mueren. Y los que resucitaron, por supuesto, glorificados, van al cielo, y los vivos van al cielo. O sea que el periodo de la séptima plaga es un corto periodo. Allí terminaría entonces la interpretación, si es que me han entendido. Si no, si sigue grabado, escuchen, y si hay algo que no entienden, me pueden preguntar, y quizás yo con una pizarrita y un felpón pueda explicarle con un orden cronológico todos estos acontecimientos. Ahí terminamos el versículo 7. ¿Se dan cuenta qué requiere el versículo 7? ¿Cuánto requería el versículo 7? Y no era leerlo nada más. No sé cómo estamos con el tiempo. Tenemos un poco de tiempo ahí. Julián pide de que en Marcos 14, 61 y 62 habla de la resurrección especial. No sé si podría. Bueno, si él quiere añadir más, estaríamos para más comparaciones, porque hay mucha comparación, pero estamos tratando de resumir el versículo 7. ¿Qué quiere decir el hermano? El tiempo, dice Fabián. ¿Cómo? Que el tiempo no está con la tijera. La resurrección especial. Sí, hola Roberto, hermano. Hola, hermano. No, era compartir ese texto nada más. Era compartir ese texto que hablaba sobre la resurrección especial. Y uniéndolo con Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Bien. Bien. Hay más texto, nada más que yo no me quiero explayar, porque si no vamos a estar media hora más. O sea, hay una serie de comparaciones de contexto de lo que hemos hablado. Así que avancemos. Porque podemos hablar mucho sobre la Jerusalén y detalles, y de los malos, y de los demonios, y de los resucitados, muchas cosas. Pero bueno, volvamos a Apocalipsis capítulo 7. En Apocalipsis capítulo 1. Versículo 7 terminamos. Sigamos con el versículo que sigue.
Y en el versículo que sigue, hermanos, capítulo 1, el versículo 8, ya lo hemos leído. ¿Se acuerdan ustedes? Nos hemos cansado de estudiarlo. Que inmediatamente que dice aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y bueno, sabemos que el que viene es ¿quién? Cristo. Pero en el versículo 8 lo está identificando y lo vamos a ver rápidamente. Por favor, movamos la mano, y si sabemos manejar nuestra Biblia, en el versículo 8, inmediatamente dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Allí se notan o se ven o se leen todos los atributos de Jesucristo, como primero y postrero, o sea, como Jehová. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor. ¿Qué Señor? El Señor Jesucristo. Que es, ya lo hemos estudiado, que denota eternidad, y que era, se va hacia atrás, y que ha de venir, y cómo es todopoderoso. Cristo, Cristo y Cristo. Y vamos rápidamente al versículo 11, que decía, ¿por quién decía? Dice el versículo 10. El versículo 10, yo fui en el Espíritu, dice el apóstol Juan, en el día del Señor, que ya lo vamos a estudiar. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Y quién era ese? Era Jesucristo. ¿Y qué decía Jesucristo? Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardia, a Filadelfia, a Laodicea. Y bueno, y de ahí seguimos leyendo que él se dio vuelta para ver quién es el que hablaba, y era el Señor Jesucristo. ¿Quién es el que viene? El Señor Jesucristo. ¿Qué había sido el Señor Jesucristo? El primero y el postrero, el principio y el fin, el alfa y el omega. Y cuando aparece ese Jesús todo glorificado en el capítulo 1, inmediatamente vamos al versículo 17. Cuando Juan lo ve, dice: y cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, otra vez, ¿no? Yo soy el primero y el último. Y el versículo 18 significa: el que vivo y he sido muerto es Jesucristo. Y aquí que vivo por siglo de siglo, amén, y tengo la llave del infierno y de la muerte. Jesucristo. En el capítulo 2 ahora, y en el versículo 8, el Señor Jesucristo dice: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y postrero que fue muerto y vivió, dice estas cosas. Y es el Señor Jesucristo. Y entonces vamos a Apocalipsis, en el capítulo 21, y en el capítulo 21 se muestra el Señor Jesús como el uno que estaba sentado en el trono, el uno que estaba sentado en el trono, y dice: y el que estaba sentado en el trono dijo, versículo 5, ¿no? Capítulo 21, versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nueva todas las cosas. O sea, hace una nueva creación después del milenio, después que ha destruido al planeta. Hace una nueva creación. He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Y quién será ese que dijo, y el que estaba sentado en el trono y que dice: yo hago nuevas todas las cosas? Bueno, acá se identifica. Y díjome: hecho es, yo soy el alfa y omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré de la fuente del agua de vida gratuitamente. Y el 7, y el que venciere poseerá todas las cosas, y yo seré su Dios. Ah, Jesús va a ser mi Dios. No, si Jesús es el Hijo de Dios, no, Jesús dice: yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y si no nos conforma, entonces inmediatamente vamos al capítulo 22, y en el capítulo 22, el versículo 12, ahora lo dice Jesús. No hace falta que discutamos, que escuchemos a evangélicos o a adventistas discutir. Y en el versículo dice, en el versículo 12 del capítulo 22, he aquí, yo vengo presto. ¿Quién sos vos, Señor? Yo vengo presto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Yo soy el alfa y omega, principio y fin, el primero y el postrero. Bueno, Señor, pero me dice: yo soy el primero y el postrero, el alfa y el omega, y que vas a venir. Pero ¿quién es el que va a venir, hermano? Está de más, pero por supuesto. Pero entonces dice el versículo 20, clarito. En el versículo 20 dice: el que da testimonio de estas cosas, o sea, el mismo Jesús, el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén, sea así. Y ahora contesta el cristiano adventista, no, testigo de Jehová, no, evangélico libre, no, evangélico bautista. ¿Quién dice acá? Juan: ven, Señor Jesús. ¿Está claro? Y yo hago estas exageraciones para que se entienda.
Después de ver toda esta comparación de textos, yo soy el alfa y omega, primero y postrero, primero y postrero, principio y fin, él mismo está diciendo que era y que ha de venir el Todopoderoso, se presenta otra vez como primero y postrero y termina diciendo él mismo, yo vengo en breve, yo soy el que vengo. Y Juan, como creyente, igual que nosotros, dice, ven Señor Jesús. No discutamos más. ¿Quién es el que viene? El Señor Jesús. ¿Y quién es el que viene? Jehová de los ejércitos. Primero y postrero, alfa y omega, principio y fin, como el Dios verdadero. Y vamos rápidamente nomás para repasar algo que no hemos leído, pero que tiene que ver con primero y postrero. Y vamos a Isaías, y en el libro de Isaías, ven Señor Jesús, contesta el creyente Juan. ¿De qué religión, hermano? ¿De qué religión? Bueno, cree igual que nosotros, los adventistas. Juan, nuestro hermano. Entonces vamos a Isaías, y en Isaías en el capítulo 48, que yo no lo quise leer, ahora le leo, que tiene que ver con primero y postrero, ¿no? Capítulo 48, leemos el versículo 12 y el versículo 13. 48, 12, 13. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, y ustedes los adventistas, y llamados de mí, yo mismo, no es otro, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. El 13, mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo, y llamándolos yo, aparecieron juntamente. ¡Qué potencia! Yo soy Jehová el Creador, yo llamé, hablé, hágase la tierra y se hizo, hágase la luna y se hizo, hágase las millones de estrellas y millones de galaxias, llamándolo yo, aparecieron. ¡Qué potencia! Yo soy ese primero y ese postrero. Y entonces en el capítulo ya 44, me dice así en el versículo 6, así dice Jehová, Rey de Israel, Jehová se llama, ¿no? Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo el primero y yo el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Cómo? El primero y el postrero, fuera de mí no hay Dios. Entonces este es Jehová y será el Padre. Entonces Jesucristo no es Dios. Ahora ya se cansa de decir Jesucristo, yo soy el primero y el postrero, el Dios Todopoderoso, y entonces si Él es el primero y el postrero, si el primero y el postrero es el Dios verdadero y fuera del primero y del postrero no hay otro Dios, entonces si el Padre es Dios, entonces Jesucristo no es Dios. Y entonces ahora veamos a la inversa, si Jesucristo es el Dios, entonces el Padre no es Dios. No, Jehová es Padre, es Hijo, es Espíritu Santo, y cuando hablemos de la divinidad, ya lo dijo Pablo, ¿no? Pablo lo dijo, hablemos en misterio, ¿no? Así tan sencillito, papito, hijito y papito. Y entonces, yo soy el primero y el postrero, y ahora veamos en el capítulo 40, versículo 25 y 26. Y se presenta, ¿a qué pues me haréis semejante o seré asimilado? Dice el santo. Cuando los demonios lo vieron a Jesús, si ustedes se acuerdan, ¿qué le gritaban a Jesús? Ya sabemos quién eres. Tú eres el santo de Dios. Y Jesús los hizo callar a los demonios. Levantad, dice el versículo 26, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién crió estas cosas. Él saca por cuenta su ejército, o sea, hablando de las estrellas, de las galaxias. A todas llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y su poder y virtud. Versículo 28, ¿no has sabido y no has oído que el Dios del siglo es Jehová, el cual crió los términos de la tierra? Bueno, no se trabaja, no se cansa, no se trabaja, no se fatiga, etcétera, etcétera. Es el gran Jehová que hizo el universo y hasta le ha puesto nombre a todas las estrellas, ¿no? Todas las estrellas tienen un nombre. Y bueno, ¿cuántos nombres no podemos nosotros imaginar? Millones de millones de millones de millones, casi infinitos nombres, hermano. Y todos los millones de ángeles también tienen nombre. Y en el planeta Tierra todos tenemos nombre, digamos,
podemos decir, el desastre de que uno se llama quizá Jorge, y hay otro que se llama Jorge, y hay otro que se llama Jorge en el mundo, y otro que se llama Oscar, y otro que se llama Oscar. Allá en el cielo no creo yo que tengamos nombres repetidos, ¿no? Pero a Dios no se le acaban los nombres. A todas las estrellas, inclusive le puso nombre. Y llamándola a ella aparecieron todas. Bueno, ¿y quién es ese? Jehová el primero y el postrero, el gran Dios, semejante a él no hay nadie. Y en el Apocalipsis se cansa Jesús de decir: yo soy el alfa y el omega, yo soy el primero y el postrero, yo soy el que vengo, yo soy el Dios todopoderoso, yo soy... ¿Quién es Jesús? Entonces estamos presentándolo al Señor Jesús, que viene por segunda vez. Ahora pasamos a otro versículo. Volvamos a Apocalipsis, dejamos el versículo 8, volvemos a Apocalipsis capítulo 1. Y en el capítulo 1, bueno, versículo 10, hermanos, versículo 9, ya hemos terminado, hemos repasado y hemos agregado algunas cositas sobre el versículo 8, pero el versículo 9 dice: yo, Juan, vuestro hermano, participante en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que es llamada Patmos por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Bueno, ya sabemos, ya lo hemos comentado, que el apóstol Juan fue un fiel hijo de Dios, que fue el único apóstol que no muere. Los otros apóstoles fueron martirizados de forma casi temprana. El apóstol Juan muere de viejo, pero por la palabra de Dios y por el testimonio que él daba de Jesucristo, predicando el Evangelio, predicando a Jesús, fue perseguido y fue primero lanzado en una olla de aceite hirviendo, y Juan no murió. Dios le hizo un milagro, como le hizo también al profeta Daniel y también a los 3 compañeros del profeta Daniel. Ese milagro sobrenatural, que los leones no lo comieron a uno, ni el fuego los consumió al otro, bueno, a Juan tampoco, porque el Señor quiso que él que se viva hasta que envejezca y muera. Pero por la palabra de Dios, entonces lo destierran a una isla en Asia de Patmos, y ahí estaba solito cuando Jesús le aparece y le da el famoso Apocalipsis que lo estamos estudiando ahora. Y que lo estamos devorando, porque no lo estamos leyendo así nomás. Y entonces el apóstol Juan, habla lo que el apóstol Pablo, participante en la tribulación, y habíamos visto nosotros en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 14 que el apóstol Pablo se despedía de la congregación enseñando ¿qué cosa? Que era necesario que por muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Que si bien podemos tener bendiciones, momentos de paz, de felicidad, hay también momentos de tribulación. Y el Señor sabe cuándo nos tiene que castigar. Jesús dijo: yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces Él nos corrige y nos da la tribulación que es necesaria. Y el apóstol Juan sufrió por causa de Cristo y dice: participante en la tribulación y en el reino, porque él sabía que iba a ser participante, que iba a entrar al reino de los cielos, como nosotros si permanecemos fieles, ese es el premio. Pero teniendo la paciencia de Jesucristo, o sea, soportando todas las acechanzas del maligno, todo tipo de persecuciones, de dolores que podamos tener, muerte de seres queridos, ataques, digamos así, de gente que no nos quiere, cuántas cosas podríamos sufrir, o pérdida de trabajo, o problema con el trabajo, pero pasa un periodo X en que el Señor nos prueba y después nos bendice. Y si hay una pérdida de un ser querido, después nos consolamos. Y bueno, yo tengo la pérdida de mis padres y yo he sufrido mucho. Mi padre murió a la edad de 100 años, mi madre a la edad de 90, y hemos sido muy unidos, muy amigos. Estuvimos mucho tiempo juntos, mucho tiempo juntos, y me ha costado consolarme, pero el Señor da consolación. Pues no me voy a detener en esta parte del Evangelio, pero sí quiero decirles de que todos hemos sufrido, todos hemos tenido también
aparte, bueno, ha sufrido por la muerte de un marido, tenemos acá hermanas que han sufrido la muerte del marido, y para qué vamos a hablar de tantas cosas que el Señor lo permite para nuestro bien. Entonces, de eso habla el apóstol Pablo y cuántas cosas, el apóstol Juan, perdón, y el apóstol Juan, cuántas cosas ha sufrido, porque en tiempo, en el año 100 más o menos, 100 redondeando, ¿no? Año 96 más o menos de la era cristiana, él estaba sufriendo mucho digamos, de parte de los paganos, recibía mucha persecución porque no soportaban ni aceptaban la predicación de Jesucristo. Bueno, el tema es que lo llevan a Patmos y él tiene un gran premio con la visión esta del Apocalipsis, y después, pasado el tiempo, sale de Patmos. Y entonces, vamos al versículo 10, y en el versículo 10 dice: yo fui en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Bueno, eso que él oye, una gran voz como de trompeta, ya sabemos quién es. ¿Quién era? Bueno, era Jesús, porque le dice, con gran voz de trompeta, decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, y bueno, y dice: escribe en un libro lo que ves, y ya hemos leído, y mándalo a la iglesia que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardia, a Filadelfia, a la Odisea, y entonces le está diciendo: yo soy el alfa, omega, el primero y el último, y cuando se da vuelta en el versículo 12, y me volví a ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y nos vamos a detener acá, y cuando seguimos leyendo había sido Jesús el que le dijo, ese gran ser glorificado, y que ya lo hemos estudiado, había sido el que le había dicho con gran voz de trompeta: yo soy el alfa y el omega. O sea que ya no estamos deduciendo nosotros, el primero y el postrero es Cristo, ¿no? El primero y el postrero es Jehová. Ya no estamos deduciendo, Jesús le está diciendo: yo soy el alfa y el omega. Y se da vuelta a él y lo ve a Jesucristo, y era Jesucristo, y él habla a Jesús: yo soy el primero y el último, el primero y el último. Pero hay un detallecito, ya eso ya lo hemos visto. Pero en el versículo 10 hay un detalle que dice: yo fui en el Espíritu en el día del Señor. Saben ustedes que hay versiones católicas y algunas protestantes, una Biblia igual que la mía, así chiquitita, una Biblia que ya no se la edita más, y no sé si se la conseguirá en algún lugar. Yo no quiero perderla, esta Biblia ya tiene como 1.500.999 años. Y no voy a encontrar otra Biblia, la tengo memorizada, no quiero cambiar de Biblia. Y hay una versión igual que esta, que era de una abuelita mía, la madre de mi mamá. Y en esa Biblia, de la versión de Casiodoro de Reina, 1909, con la revisión de Cipriano de Valera, igual que esta, pero ni más ni menos. Yo la tengo guardada porque me puede servir, pero me hace mal porque en el versículo 10 se lee así: yo fui en el Espíritu en el día de domingo. Una versión protestante. Hay muchas versiones católicas que dicen el día de domingo, pero cuando nosotros vamos al original griego, en el original griego está la palabra cupio, que quiere decir Señor. No está la palabra domingo. Además, no existía los días con el nombre de domingo. Porque, ¿cómo se llamaban los días? Día primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Al sexto se le puso un nombre, paraskevi en griego, que significa día de preparación. ¿Día de preparación de qué? Del sabata, o sea, del sábado. Sábado en griego es sabata. Entonces los días tenían su nombre: primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, paraskevi y sabata. Pero nunca el día primero tuvo el nombre de domingo. Fue un agregado, pero bochornoso, un agregado aberrante. No está en la Biblia. Además, el mismo griego no dice domingo, dice Señor cupio. Y ahora, la palabra Señor, vamos a terminar con esta pequeña comparación de texto. Terminamos ya con esta pequeña comparación de texto. Aparte de que los días no tenían nombre, solamente el sexto
Paraskevi y el séptimo sabata en griego, ¿por qué entonces se fuerza acá la traducción y se pone la palabra domingo? Eso es una aberración interpretativa o traductiva o lo que fuese. Pero hermanos, en el griego dice cupio, que quiere decir Señor. Ahora, ellos, los evangélicos, dicen, no, acá dice Señor, porque el día del Señor es el día en que resucitó, el primero de la semana. Y entonces vamos a entrar a discutir, hermanos, si viene un debate infructuoso. El día del Señor es el domingo. Bueno, está bien. En el griego dice cupio, que quiere decir Señor, no dice domingo. Bien, tenés razón, dicen los evangélicos. Pero dice día del Señor, ¿por qué no dice día sábado? Y nosotros decimos, no, es que el día del Señor fue siempre el sábado. No, pero en la resurrección el día del Señor es el día en que Él resucitó. Y comenzamos a discutir, decimos, no discutamos. Como dijimos en el estudio número 1 del Apocalipsis, que debemos comparar texto con texto. ¿Quiere que comparemos? Acá vamos a ver un problema, hermanos. Hagan de cuenta que ustedes están en primer grado. Y la señorita, como decíamos nosotros, maestra, nos da a nosotros para resolver este problema. Acá dice el día del Señor, los evangélicos dicen domingo. Y nosotros decimos sábado. No, domingo. No, sábado. No discutamos más, vamos a la comparación de texto con texto, sino que estaremos quebrantados, enlazados y presos en el error. ¿Se acuerdan? Y entonces vamos a San Mateo capítulo 12, versículo 8, y en San Mateo capítulo 12, versículo 8, leemos así. San Mateo 12, 8. Y dice, no, tenía acá bien el problema que nos da a nosotros la señorita y somos todos chiquititos de primer grado, ¿no? Ya nos estamos imaginando con guardapolvo blanco y los zapatitos bien lustrados. Veamos el problema que nos da la señorita. ¿Cuál es el día del Señor? En el capítulo 12, versículo 8, porque Señor es del sábado el Hijo del Hombre. Y el problema que nos da la señorita maestra es, nene Roberto o nene Alberto, si Jesús es el Señor del sábado, ¿cuál es el día del Señor? ¿Qué le parece? ¿Qué problema, no? ¿Qué problema? ¿Cuál será la respuesta, hermano? ¿Seremos aplazados o aprobados? Porque el Hijo del Hombre, porque Señor del sábado es el Hijo del Hombre. Si Jesús es el Señor del sábado, ¿cuál es el día del Señor? ¿Me entiende la comparación? La Biblia está escrita en misterio a propósito. Cuando Jesús estaba en la tierra, les hablaba, dice a los discípulos en parábolas. Y los discípulos dijeron, Señor, ¿por qué le hablas en parábolas? Y entonces Jesús mirándoles les dijo, porque a vosotros os es dado entender los misterios del reino, mas a los otros no, porque viendo no quieren ver y oyendo engruesan, tapan sus oídos, y engruesan su corazón para no convertirse y que yo los sane. Por duros. Por eso la Biblia dice, Señor, no para todo es el entender la Biblia, sino para los que son escogidos, el entenderla con gran verdad. Y entonces, en este problemita, allá dice, Jesús le aparece en el día del Señor, y en la comparación de texto vemos, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Y si Jesús es el Señor del sábado, ¿cuál es el día del Señor? ¿De qué color es el caballo blanco de San Martín? Está clarito, ¿verdad? Entonces no inventamos la traducción. Entonces, Señor, yo he debatido muchas veces con los evangelistas. Y entonces le dije, la palabra de Dios se interpreta así sola. Queda entonces en el aire. ¿Quién es el día del Señor? Para usted, señor evangelista, es el domingo, con una serie de deducciones. Para mí es el sábado, sin deducción. Vamos a San Mateo 12:8 y ahí lo dice la inspiración de Mateo. Porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Entonces el día del Señor es el sábado. El día sábado tuvo la visión el apóstol Juan del Apocalipsis. Entonces dejamos acá.
hacemos todos y los espero, si Dios quiere, el próximo sábado. Que Dios lo bendiga a todos y el gusto de verlo y los saludo